Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Conoce tu Fe Católica. Estamos en una entrega más de este camino de iniciación cristiana en el que tú y yo estamos profundizando sobre las verdades de fe en el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre la Constitución Dogmática Filius Dei del Concilio Vaticano I, que nos trae algunas afirmaciones que nos ayudan a profundizar en este tema sobre la fe y la razón, que es el tema de hoy específicamente. Juan Pablo II ya había sacado su encíclica Fides et Ratio sobre la fe y la razón, cómo no están contrapuestas. Pero hoy quiero traer de Filius Dei esta enseñanza para todos ustedes. Quiero compartirla con todo el amor para que profundicemos en estos temas que nos ayudarán a entender mejor el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. Para iluminarnos acerca de este contenido tan importante, la enseñanza que es que no hay diferencia ni hay contradicción entre la fe y la razón, que no se contraponen como quiere hoy el mundo darnos a entender y impudirnos por todo lado que si uno es creyente entonces es un ser irracional. No hay tal, mis hermanos. Viene entonces en nuestra ayuda esta primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 2, versículos 6 al 9. San Pablo nos dice así: a los maduros en la fe les proponemos una sabiduría, no sabiduría de este mundo o de los jefes de este mundo que van siendo derribados. Proponemos la sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, la que Él preparó desde antiguo para nuestra gloria. Ningún príncipe de este mundo la conoció, porque de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero, como está escrito, ningún ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para quienes lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La fe y la razón, lejos de, como lo quieren hacer ver, de estorbarse una a la otra, no. Son complemento, son un doble conocimiento. La Iglesia sostiene que hay un doble orden de conocimiento o de aprendizaje, distinto por su principio y por su objeto. Así, en uno conocemos por la razón natural y en el otro mediante la fe divina. Por su objeto, porque más allá de la razón natural, la fe nos propone los misterios escondidos de Dios, los cuales solo pueden ser conocidos mediante la revelación divina, e iluminan con ellos a la razón. Y por eso no hay contradicción. Leíamos en este fragmento de la carta a los Corintios que proclamamos una sabiduría de Dios. Esta sabiduría es misteriosa. Es una sabiduría escondida que es desconocida de los príncipes de este mundo. Pensemos en esas personas que rechazan totalmente a Dios, pero que son los príncipes de este mundo. Jesús mismo reconoce que el Padre ha escondido estas cosas a los sabios y las ha revelado a los pequeños, es decir, a todos aquellos que estamos dispuestos a escuchar a Dios. ¿Se acuerdan? Ob audire, saber escuchar para saber obedecer. Y Dios ha querido revelarlas a todo el mundo, pero solo los sabios la rechazan, los sabios y entendidos de este mundo, pero nosotros, los pequeños, los que somos pobres en el espíritu y que reconocemos que necesitamos de Dios y de su gracia para todo, pues nosotros somos los llamados a recibir esta sabiduría. Razón y fe
lejos de contradecirse mutuamente, se complementan. Entonces miramos aquí, cuando la razón es iluminada por la fe y sabe apartarse del orgullo y de la soberbia, que son los pecados con los que Lucifer se apartó de Dios, ¿no? El orgullo y la soberbia. Entonces se alcanza por un don de Dios cierto entendimiento de los misterios, ya sea por analogía y por la conexión entre estos misterios y el fin último de todos nosotros. Sin embargo, la razón puede conocer estos misterios sin llegar a penetrarlos porque no son su objeto propio. De todas maneras, la fe no es algo irracional. La fe ilumina nuestra razón y con nuestra razón podemos llegar a deducir la voluntad de Dios y poderla hacer con la ayuda de su gracia. Basta pensar en el misterio de Dios. Dios es espíritu y nosotros somos cuerpo, somos carne, somos materia que se corrompe mientras que Dios es incorruptible. Esto habla entonces fácilmente a nuestra razón de que la naturaleza espiritual es superior a la naturaleza caduca de la materia física. Estos misterios, pues, sobrepasan nuestro entendimiento. El conocimiento de Dios está infinitamente por encima de nuestra razón, pero no se contradicen. Los misterios divinos, por su naturaleza, sobrepasan el entendimiento de las criaturas. Cuando una revelación es dada por Dios, los misterios permanecen cubiertos por un velo de la fe en esta vida mortal. Entonces la fe es un creer, pero es un creer que tiene un velo por encima. Pensemos, por ejemplo, en la Sagrada Eucaristía. Nosotros seguimos viendo pan y vino y sigue sabiendo a pan y vino. Sin embargo, en ese pan y en ese vino, que son ahora apariencias, después de la consagración, está realmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero mucha gente que es muy básica en temas de fe no cree y sigue viendo pan y vino y cree que puede pasar a recibirlos sin prepararse. Terrible cosa. Por esa ignorancia que no ha sido superada. Desafortunadamente, entonces, podemos estar cometiendo un sacrilegio, que sea este el momento de hacer un llamado para que eso no ocurra. Reafirmamos entonces que la fe es superior a la razón, pero jamás estarán en contradicción. Esto lo subrayo aquí. Jamás fe y razón estarán en contradicción, ya que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe en nuestros corazones es el mismo que ha dotado a nuestra mente con la luz de la razón. Y él mismo en su propia creación no puede contradecirse. Entonces, por eso la verdad, aquel que es la verdad, no puede contradecir aquello que es verdad. Espero que se entienda. Entonces, ¿a qué se debe aquella aparente contradicción entre fe y razón? Pues se debe a que los dogmas de la fe no son comprendidos ni explicados según el magisterio de la Iglesia. O también se puede deber a que las fantasías de los que se atreven a opinar son entendidas como si fueran axiomas de la razón. Simplemente alguien decide no creer y le parece ridículo y lo más fácil es desprestigiar con elucubraciones supuestamente racionales, pero que en el fondo son falsas para poder engañarnos y desacreditar la fe. Esas son así primeramente las aparentes
contradicciones que esgrimen los enemigos de la fe que hay entre fe y razón. Toda afirmación que es contraria a la verdad de la fe iluminada es totalmente falsa. Toda afirmación contraria a la verdad de la fe iluminada es totalmente falsa. Esto lo afirma el Quinto Concilio de Letrán en la sesión 8 en su numeral 19. Cuando nos bautizan, nos entregan un cirio encendido. Ese cirio encendido representa nuestra fe. Alguien puede venir y soplarnos ese cirio y apagarlo. Así de fácil. Podemos perder la fe si nos desviamos en los razonamientos de este mundo. Por eso, la Iglesia que custodia y enseña el depósito de la fe, sabiamente nos prohíbe a todos los fieles cristianos defender como legítimas aquellas conclusiones de las ciencias que son opiniones que se sabe que son contrarias a la doctrina de la fe, y nos prohíbe sostenerlas como errores que ostentan una falsa apariencia de verdad. Es decir, todas aquellas teorías de supuestos doctores y gente muy inteligente que viene a hablar en contra de la fe, que nos viene a proclamar como verdad de fe aquello que sabemos por la verdad revelada que es pecado, y que nosotros, entonces practiquemos el pecado porque sí, porque ahora ya no es pecado, porque según la nueva realidad, como Jesús no habló de la concepción in vitro, por ejemplo, ¿cierto? De la fecundación in vitro. Entonces, como Jesús no dijo nada de eso, pues entonces debe ser que está bien, porque el adelanto de la ciencia dice que está bien. Mis hermanos, la Iglesia prohíbe a todos nosotros que creamos como legítimas cosas que son falsas y que van en contra de la doctrina de más de 20 siglos. El hombre puede modernizarse todo lo que quiera, puede inventar esta maravillosa tecnología, pero no puede contradecir a Dios, que es la verdad. Y nosotros no nos podemos dejar engañar por falsas verdades. Ya hemos dicho que fe y razón nunca pueden contradecirse, nunca pueden estar disentidas entre sí. Al contrario, la fe y la razón se ayudan mutuamente. El Papa Juan Pablo II en Fides et Ratio, esta encíclica que les recomiendo si pueden leer, está en internet, dice que no hay contradicción, que son como dos alas que nos ayudan a elevarnos hacia el conocimiento de Dios. La fe por un lado, la razón por el otro, nos ayudan a elevarnos en el conocimiento de Dios. No se contradicen. Nos falta una de estas alas y vemos que un ave, si le falta un ala, no puede volar. Entonces, fe y razón, al contrario de venir a ver en ellas como una oposición, se ayudan. Muy por el contrario, se ayudan mutuamente. Mientras la recta razón demuestra los fundamentos de la fe, por otro lado, la fe libera a la razón de errores y la protege y la provee con diversos tipos de conocimiento. Recordemos, ambas son creación de Dios. ¿Por qué se echa abajo a la fe? Porque dicen, la Iglesia retrógrada con sus dogmas se opone al desarrollo de la tecnología. No, si fuera así, no tendríamos smartphones ni computadores. Lejos está la Iglesia de oponerse al desarrollo. Por el contrario, la Iglesia asiste y promueve las artes y las disciplinas humanas de muchas maneras porque aprecia las ventajas que se derivan de ellas para la vida humana cuando se usan apropiadamente. Entonces la Iglesia lo que se opone es al uso inapropiado, al uso en contra de los seres humanos, en contra
de la voluntad de Dios, de esa ciencia que el mismo Dios nos ha dado y que la Iglesia promueve, porque adivine quién ha fundado las universidades en nuestros países americanos, en la misma Europa. ¿Quién ha promovido las universidades? La Iglesia. Entonces la Iglesia no se opone a la ciencia, se opone a la aberración que surge de las mentes que en vez de obedecer a Dios, siguen sus caprichos. Ese es el gran problema. Dios es el Señor de las ciencias. Y vuelve y juega. El problema surge cuando esa ciencia cae en el error oponiéndose a las enseñanzas divinas y yendo más allá de sus límites, queriendo ser como Dios. Nos suena, ¿cierto?, al Génesis y la propuesta de Satanás a Eva: seréis como dioses. Ese es el gran problema. Pero el resto, ¿no? La Iglesia, como dice acá, está lejos de oponerse al desarrollo de las ciencias. Los dogmas entonces no son camisas de fuerza. Son cosas, proposiciones de la Iglesia que nosotros los cristianos aceptamos plenamente como ciertas y que por lo tanto deben permanecer a lo largo de los siglos. Por mucha técnica, por mucho desarrollo que logremos, deben permanecer los dogmas de la Iglesia. Al provenir del depósito de la fe, la Iglesia nunca debe abandonar los dogmas, con el pretexto de que ahora hemos llegado a un entendimiento más profundo. Recordemos la carta a los Hebreos: Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Gracias, mis hermanos, por ver este video. Gracias por acompañarnos en su canal Conoce tu Fe Católica. Estamos entonces profundizando este conocimiento sobre el catecismo y las verdades de fe, para que no nos quedemos con aquellos rudimentos de esa fe incipiente que se queda raquítica cuando llegamos al matrimonio, y peor aún cuando llegamos al momento de nuestra muerte. Crezcamos, hermanos, tú y yo, en estos conocimientos de la fe, para que seamos concordes al corazón de nuestro Padre Celestial. Una nota final de Dei Filius dice: si alguno dijere que es imposible o inconveniente que el ser humano sea instruido por medio de la revelación divina acerca de Dios y del culto que debe tributársele, sea anatema. Canon sobre la revelación. Esto está en el numeral 2 de la Constitución Dogmática Filius Dei del Concilio Ecuménico Vaticano I sobre la fe y la Iglesia. Pensémoslo muy bien y nos vemos en un próximo video, si así Dios lo quiere.